Buenas noches, Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué bueno podamos estar otra vez junto a ustedes, por lo menos así de esta forma, diferido, pero bueno, queremos estar justamente este miércoles dando la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios de la mejor forma posible. Exacto, intentamos hacerlo de esta forma, grabándolo previamente, si bien no hace mucho rato cuando usted lo esté mirando, pero la idea es que no se detenga la transmisión. Exacto, no vamos a cambiar el horario para adelante. Hoy, por supuesto, estamos transmitiendo en forma diferenciada, pero no vamos a estar cambiando el horario para adelante, así que no se preocupe. Hoy salimos en horario distinto, otros días vamos a seguir saliendo en el mismo horario cuando tengamos resuelto todo esto para transmitir en vivo. No sé- Saludos. Saludos, Saludos. saludos. Antes que me olvide, Yoli, feliz cumpleaños, Yoli, que Dios te bendiga ahí. Sé que estuviste cumpliendo tus 40 años, Yoli, Dios te bendiga. 41, no sé, no tendrá mucho más. Después me decís, Yoli, No importa ahí no eso. importa, claro que no, claro que no. Dios te bendiga, Yoli, espero que hayas pasado un día hermoso. Y ayer fue el aniversario de casados de Nano y Miriam. Se nos pasó allí por arriba. Así que feliz aniversario a Nano y a Miriam. Que Dios los bendiga grandemente. No podemos estar ahí para saludarlos, pero bueno, acá a la distancia nos estuvimos comunicando por lo menos para saludarlos en el día de hoy. Y espero que hayan pasado lindo estos. Pará. 25 años de casados. Una bendición. 25, bodas de plata, 25 años. Que aguante, Miriam, que aguante. Dios te bendiga y te siga dando fortaleza. Una broma, nano, ¿qué le vamos a hacer? Bien, antes de olvidarnos, mañana, recuerden, seguimos transmitiendo nuestros programas. Mañana sí transmitimos los programas grabados, el discipulado para nuevos creyentes, que estaremos cerramos el jueves pasado. Mañana vamos a estar transmitiendo otro discipulado nuevo. Y al mismo tiempo también vamos a terminar el estudio para liderazgo cristiano, allí para aquellos que van a estar como encargados de células. Vamos a estar terminando círculos concéntricos y Dios mediante mañana para la transmisión del domingo seguramente tenemos una novedad linda, por lo menos todos aquellos maestros que estuvieron el año pasado capacitándose, así que bueno, para el domingo estamos aprovechando ahí algunas capacitaciones nuevas con alguien que ustedes conocen y que fue de bendición para la iglesia el año pasado. Estar haciendo acuerdo también de la escuela bíblica de los días sábados, que aquellos que no hicieron cualquiera de las manualidades que les quedó tal vez pendiente y hoy la quieren hacer y bueno, y estar mirando nuevamente los videos para poder estar en familia estudiando la palabra y de esa forma tan creativa que a veces los maestros la intentan compartir, les animamos a que puedan estar haciendo la manualidad, háganlo en familia también. Saquen fotito y si quieren, obviamente, la mandan. Hasta mañana jueves tenemos tiempo al mediodía para que después el equipo de edición prepare todo el videito y el próximo sábado. Y si no, bueno, si no la hacen para esta semana, va a quedar para la próxima. Pero siempre que nos manden fotito, los vamos a estar compartiendo. Vamos a estar hablando también al final del culto, no solamente por todas las personas que lamentablemente hoy están pasando por situaciones de desempleo, complicaciones en su trabajo, sino también todos aquellos que hoy por hoy están afectados con el tema COVID, ya sea por contagio, ya sea por cercanía a alguien contagiado. Vamos a estar orando este tiempo también por todas esas personas y que Dios ponga manos sobre todo ello. Por supuesto, después estaremos intercediendo también por los motivos que Marita nos pasó. Allí Dani estará orando por esos motivos y que Dios realmente bendiga la vida de todos y de cada uno. Vamos, sí, perdón. Sí, también estar orando, hermano, ore también por todos aquellos que están emprendiendo desafíos, ¿no? No vea solo lo negativo, sino que pueda realmente estar viendo las posibilidades que Dios está abriendo. Sea creativo, aliméntese de palabras de la Biblia, pero también de lindas enseñanzas donde en tiempos de dificultades
los cristianos tienen que brillar, los cristianos tenemos que brillar, tenemos que marcar la diferencia. Entonces, no se quede solo con la situación adversa. Mire, a modo de pequeño testimonio, cuando nosotros estábamos esperando a Iván, yo estaba embarazada de Iván, por cuestiones de salud, previniendo que no me pasara lo mismo que en el anterior embarazo, mi médico ya había marcado la fecha en que me iba a certificar. Y obviamente, por lo menos en nuestro sistema de salud, cuando usted está certificado, cobra un porcentaje del sueldo. Pero obviamente nosotros lo que queríamos era preservar la salud del bebé y obviamente la mía. La economía de la familia se iba a resentir. 7º mes de embarazo y Germán llega un día de trabajar, lo habían despedido. Y yo ya estaba en la certificación médica. Los 2 primeros, yo creo que ese mismo día en realidad, preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué? Porque se nos movía el piso, uno no espera eso, pero fue un tiempo precioso de Dios. Dios nos sostuvo todo ese tiempo, pues Germán pudo cobrar su indemnización por despido injustificado, simplemente no tenían un motivo, pero sí había un motivo para Dios, porque ese tiempo fue muy valioso para nosotros. Él me pudo acompañar el resto, el mes siguiente, porque lo sacamos antes incluso a Iván, lo hicimos nacer prematuro, y todo ese tiempo y los primeros meses de vida de Iván, él pudo vivirlo de manera diferente a lo que había sido nuestro primer embarazo, y fue un tiempo bueno, pudo tener trabajo, y Dios nos sostuvo, pero si uno se queda solo con lo que pasa, que nos descoloca, nos privamos de ver qué tiene Dios detrás de eso que está permitiendo. Entonces, hermano, tenemos que estar buscando a Dios en este tiempo. ¿Qué hay de Dios para sus hijos? Los cristianos tenemos que ser luz. Y la luz, ¿sabe cuándo se expresa de la mayor forma? En la peor de las oscuridades. Entonces, nosotros tenemos que ser luz. Brille. Amén, amén. Y hoy estamos estrenando también asistente técnica. Estamos estrenando asistente técnica. Me enloquece con las señales. Sí, ¿sabe cómo nos tiene atrás? Ahí Isabela ahí nos asiste y nos hace señas y que no, y que tan alto no, papá, que más alto y mamá. Y ahí está, nos tiene medio loco. Ahí, gracias, pero hija, te gracias, amamos. gracias porque Isabela nos está asistiendo. Necesitamos técnicos. Más técnicos, más técnicos tenemos, sí, no, necesitamos más todavía. Más. Muy bien, ¿comenzamos con el estudio? Comenzamos, Hechos 4. Hechos, capítulo 4, verso 1. Ahí busquen en su Biblia o aplicación, 4:1. Pedro y Juan ya están arrestados, ya fueron arrestados allí en el templo, los han metido para poder hablar con el concilio, porque es el mismo concilio que mandó a ejecutar a Jesús, o por lo menos solicitó a a Pilato la ejecución de Jesús, es el mismo concilio que se reúne ahora para parar esto, porque el mensaje de Pedro tuvo 5.000 conversiones, este último, el otro 3.000, ya estamos hablando de una totalidad de 8.000 conversiones en apenas 9.000 conversiones, no, 8.000 conversiones en 2 mensajes, y en poquitos días de diferencia el uno del otro, póngale un mes. Entonces eso ya complicaba bastante y había que hacer algo para parar todo esto. Comenzamos, verso 1. Comenzamos. Una aclaración, recuerde que todo esto pasó el mismo día en que Pedro y Juan habían subido a orar a la hora a las 3 de la tarde, a la sexta, a la hora de la tarde, a la 9ª hora, que era a las 3 de la tarde, el último llamado de convocación pública para orar juntos en el templo, y ahí fue donde se armó todo este revuelo. El que era cojo ya no era cojo, sino que andaba saltando alrededor de los 2 discípulos, Pedro y Juan, Pedro puntualmente, pero Pedro y Juan estaban parados juntos, el ex cojo al lado de ellos saltando y alabando a Dios, y ahí fue cuando se armó todo esto que vamos a ver ahora. La exposición que hace Pedro del Evangelio, de la confrontación que hace, que vimos el miércoles pasado, y ahora vamos a ver las consecuencias de haber predicado lleno del poder de Dios. ¿Hasta dónde querés que lea? Y empezá con el 1. Bueno, dice, Hechos capítulo 4, verso 1. Mientras hablaban así con el pueblo, se le vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
Acá tenemos varios personajes que comienzan a aparecer. Por supuesto, los sacerdotes eran quienes oficiaban el culto en el templo. Ahora bien, la casta sacerdotal no era la casta de ni Levitas. levita, ni de Aarón, ni nada por el estilo. Era quien mejor pagaba, ¿no? A quien estuviera como procurador en Jerusalén, quien estuviera a cargo de Jerusalén de parte del Imperio Romano, bueno, las distintas familias de la aristocracia israelita iban y pagaban una determinada indemnización para que su hijo pudiera estar a cargo de todo lo que tuviera que ver con la parte del sacerdocio. Entonces eso había hecho un negocio, pero no solamente un negocio. Era un estatus también, era mantener un status Claro. quo que le daba una como reputación. Además eran cargos que no eran baratos, obviamente, negociaban directamente con el Imperio Romano y se cambiaban. Podía hoy ser uno sumo sacerdote o sacerdote, porque estaba el sumo sacerdote que era el presidente del Sanedrín y después venían otros sacerdotes, pero los cambiaban como quien se cambia de un par de media. No había ningún inconveniente. Acá la cuestión era poder pagar por el cargo. Entonces eso se había desvirtuado completamente, pero también había perdido credibilidad delante del pueblo. El pueblo ya, digamos que lo respetaba por autoridad, pero no creía en ellos, ya no tenían la credibilidad que tenían antes. Dice que el jefe de la guardia del templo, ahí habla también de un soldado romano, alguien que estaba El puesto allí. Sagán. Exactamente. Estaba puesto allí para resguardar la seguridad del templo. Y dice también los saduceos, otro partido religioso, sí, pero que tenía también sus buenos contactos con el Imperio Romano. Se estaba un poco casado. Ya después iremos viendo que tenían algunas cuestiones teológicas medias raras allí los saduceos con respecto al resto de los demás. Y ustedes verán que sí que no hay fariseos. ¿Por qué? Porque el fariseo, si bien nosotros lo tomamos medio mal, para la época eran como los héroes del pueblo. Eran quienes defendían la idiosincrasia judía, las tradiciones judías, la ley de Eran Moisés. muy fanáticos también y legalistas. Por supuesto, eran totalmente fanáticos y religiosos, pero, por decirlo de alguna forma, se ponían la camiseta del pueblo de alguna forma. Entonces, estas personas no eran afines del poder político. De hecho, una de las pocas veces que se juntan con lo que es el sacerdocio y con lo que es los saduceos es para eliminar a Jesús. Después, como que se los tenía relegados, porque su discurso era contra Roma y contra cualquier cosa que viniera del Imperio Romano. Entonces allí que se lo tenía muy a distancia del templo y de todas las decisiones que hubieran que tomar. Algo que me gustaría contarles, porque tal vez no todos lo saben, en, eh, como bien decía el pastor, lo que Dios había llamado como una vocación, como un llamado puntualmente a Aarón y a su descendencia, eso ya se había terminado. Y se había transformado la religión, o sea, la fe judía, en un negocio. En ese negocio, los que mandaban, ¿sí? Eran los saduceos. Eran un grupo muy pequeño en cuanto a cantidad, eran personas muy adineradas y estaban en mucha sintonía, ¿sí? Codo a codo con el Imperio Romano. Se les llamaba los colaboracionistas, es decir, ellos no ponían resistencia, ellos escuchaban qué quería el Imperio Romano y ellos lo llevaban. Y en el templo, ¿sí? Un lugar que había sido pensado por Dios, confeccionado, después, primero el tabernáculo por Moisés, tuvo que ejecutarlo, después los diferentes templos, el templo de Salomón, y ahora este templo, que había sido un lugar pensado por Dios para que la gente lo fuera a adorar, y puntualmente en estos patios, en estos portones donde se está llevando la escena, era nada más y nada menos que el portón, el pórtico, que daba, ¿sí? La hermosa, que daba para el patio de los gentiles. Mire hasta dónde Dios había, en su templo, había destinado un lugar donde los gentiles, es decir, personas que no eran judías, pero querían conocer a Dios, tenían un lugar en su casa para poder ir a adorarle. Estaba todo separado según si usted era mujer, a dónde tenía que ir, si usted era judío,
nacido allí, podía ir a adorar al templo, y si usted era gentil, es decir, extranjero, podía ir, pero hasta uno de los patios. Y en este lugar es donde está pasando la escena. Pero lo que les quería comentar era que los saduceos, ese grupo pequeño y de mucho dinero y codo a codo con el Imperio Romano, eran los que mantenían a raya al pueblo en cuanto a todo lo que fuera oponerse, ¿sí?, al orden que el imperio quería establecer. Por eso también entendemos que Estado e Iglesia no son buenas. Nosotros tenemos que orar por las autoridades, pero no tenemos que estar juntas en cuanto a casarnos, hacer alianzas, porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, ¿seguimos un poquito? 2 y 3. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Bueno, si bien el Antiguo Testamento habla de la resurrección de entre los muertos, si bien era parte de lo que Moisés enseñaba y los profetas, o sea, la ley y los profetas, si bien y todos los fariseos creían en la resurrección entre los muertos, los saduceos no. Ellos no creían en la resurrección entre los muertos y no consideraban que esto fuera algo real. De allí era el enojo. Se les hinchaba la vena cuando No, en el cuello, sí, así, sí, era cuando era decir resurrección de los muertos, y más la enseñanza que estaban teniendo los discípulos, que era que Jesús había resucitado y que el Jesús resucitado había sanado a ese hombre lisiado de nacimiento. Ellos no lo podían tolerar. Es que de allí justamente el enojo no era que Pedro y Juan estuvieran en el templo, no era el enojo que hubieran sanado al cojo hasta ese momento, sino que el enojo era que enseñaban que la resurrección existía y que Jesús, justamente enemigo de ellos puntualmente, porque ellos lo declararon así, había resucitado. El 4. Dice, pero muchos de ellos que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5.000, solo los varones. Entonces allí nos damos cuenta, bueno, los agarran a Pedro y Juan, los meten presos esa noche, y recordemos que ya estaba terminando el día, así que todo lo que tenga que ver con este tema administrativo ya se estaba cortando, así que no había posibilidades de hacer un juicio en esos momentos o de juntar a las personas. Seguramente lo que hicieron fue mandar recados a todos allí para que pudieran estar reuniéndose al día siguiente para evaluar el tema. Y es interesante allí la acotación de Lucas diciendo, y ese día se convirtieron alrededor de 5.000 hombres por lo menos. Ahí súmele también todas las familias que están por detrás de esas personas. Hablamos de un mensaje tremendo, donde no menos de 15, 20.000 personas entregaron su vida a Cristo en ese momento con el mensaje de Pedro y de Juan. Yo pensaba incluso que cada vez que nosotros hacemos un programa, subimos y siempre estamos compartiendo para que muchas personas puedan llegar a escuchar el mensaje de salvación. Si hoy lo traducimos a un canal de YouTube, ese día Pedro tuvo 5.000 visitas y 5.000 suscripciones, mínimo. Es bastante. Visualizaciones, no sé. Pero hoy, 30, 40 llévelo. Yo no sé qué haría hoy cualquier persona que ve que un pastor, un líder, un consejero, lo que sea, predica ahí o hace algo, da una enseñanza de Jesús y al toque. Mira que esto llegan a las 3 de la tarde al templo, antes de las 3 en realidad, minutos antes de las 3, y acá ya estábamos hablando de las 6 de la tarde como mínimo, porque ya se terminaba el día a las 6 de la tarde. En 3 horas, 5.000 personas mínimo, sin contar las mujeres, porque recuerde que era en el patio de los gentiles y pegado estaba el patio de las mujeres, habían escuchado y aceptado a Cristo como Salvador. Qué tremendo, ¿no? Hoy lo llamarían para ser líder, para que dé conferencia, y Pedro y Juan después de predicar, no le tocó una medalla de honor, no le toca un reconocimiento, ni un like, ni un dedito para arriba. Le toca una cárcel.
lo que es estar lleno del Espíritu de Dios, que nos lleva a predicar y estar conscientes de que después de que predique, cosas pueden pasar, ¿no? 5 y 6. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Bien, acá vemos justamente parte de lo que decíamos, cómo todos estos que se nombran, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, eran distintos sumos sacerdotes. Ahora bien, sumo sacerdocio era algo que se nacía con él, se heredaba y después hasta que se moría estaba con él. Bueno, acá encontramos 4 sumos sacerdotes, era quien pagaba más por el título y de hecho algunos pagaron suegro por su yerno para que siguieran la familia, era ya algo demasiado comprado. Era como decir que se reunieron los corruptos de la ciudad, pero que al mismo tiempo eran los líderes de la ciudad, para determinar qué iban a hacer con 2 personas que estaban, a su juicio, alborotando un poquitito. Alborotando el avispero. Exacto, seguimos con el 7. 7. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Bien, eso era una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque realmente Pedro y Juan no tenían autoridad ninguna para hacer lo que estaban haciendo. Legalmente hablando, no les correspondía a ellos hacer lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no eran descendientes de la tribu de Leví, no venían de una casta sacerdotal, no habían comprado de ningún derecho para poder estar predicando. Entonces, realmente no tenían ningún tipo de autoridad para poder ejercer dentro del templo. Por supuesto, ellos no entendían que el sacerdocio había cambiado y a que ahora todos tenían la capacidad de ser sumos sacerdotes en función de lo que Cristo Jesús había enseñado. Entonces eso les hacía justamente no entender el por qué Pedro y Juan hablaban y hablaban con tanta autoridad. Por algo se había rasgado el velo también cuando Exacto. Cristo está muriendo en la cruz. No hay intermediarios. Ya no hay intermediarios, todos tienen acceso a la presencia de Dios. ¿A través de quién? Del único mediador, Jesucristo. Amén. 8. No, 7, perdón. Pusieron en medio. Ya 8. lo leí, perdón, Sí, perdón. 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. 10, 9 y 10. Ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Bueno, acá la que está haciendo es una argumentación excelente, Pablo. Era, como me dijo un... Pedro, gracias. Como me dijo un día un juez que pertenecía a la iglesia donde pastoreaba antes, el amigo Lezana, si me estás viendo, Roberto, Dios te bendiga. Usted es un hábil declarante, me dijo un día. Yo no sé a qué querrá referirse, pero teníamos esas chanzas con él y bien, Dios lo bendiga grandemente. Y justamente Pedro lo que está haciendo es haciendo una declaración muy hábil. Primero, a ellos se los mete preso por predicar la resurrección de los muertos. Pero él dice, nosotros estamos en medio de ustedes porque sanamos a un enfermo. En realidad no estaban en medio de ellos por eso. Y eso era un resultado evidente y a raíz justamente de ese milagro es que hubo el alboroto. Pero no hay una correlación directa con el juicio que ellos querían realizarle a este milagro. Entonces dice, a ver, nosotros hicimos un bien por la sociedad, sanamos a alguien, no fuimos nosotros, fue el poder que Dios nos otorgó a través de su Santo Espíritu y por eso fue sana esta persona. Entonces, por eso nosotros estamos entre medio de ustedes. Hasta ahí la venía llevando relativamente bien, pero de repente le mete ahí el viandazo y le dice, pero quiero que sepan que ese poder no viene de nosotros, viene de Jesucristo, de Nazaret, el cual fue crucificado por culpa de ustedes, pero Dios lo ha resucitado. Y ahí sí se arma un despiolo importante. Se arma cocoa, como sí. 11. Dice, este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron
y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Bueno, hablando en términos de arquitectura, la piedra angular e ingeniería, mejor dicho, la piedra angular era la parte más importante del templo, ya que con eso se bancaba la pared, era una, se sostenía la pared, era una piedra que iba hacia los dos lados, estaba justamente en la esquina de la pared y con eso, por eso era angular, porque estaba en el ángulo, sostenía las paredes y las unía en la esquina. Entonces, allí justamente Pedro utiliza un mensaje de Jesucristo, justamente utiliza las propias palabras del Señor Jesús. Eso quiere decir que Pedro aprendió al lado de Cristo, no es que estuvo 3 años allí de vicio al lado de él, y les recita parte de lo que el propio Jesús le había enseñado. Lo que ustedes echaron, porque no parecía nada, parecía una piedra simple y sencilla, hoy es parte angular de lo que estamos predicando, o sea, la parte principal de lo que queremos comentarle. Incluso una de las cosas que dice acá Pedro es, ustedes les reconoce a ellos, independientemente de cómo llegaron a ese lugar, qué fue lo que motivó que ellos quisieran estar allí. Obviamente sabemos, porque la historia lo demostró, que esa gente anhelaba esos puestos, esos cargos, por el estatus que le daba, socialmente, económicamente, estaban tranquilos, casados con el Imperio Romano no les iba a pasar nada, todos quietitos en el molde. Ahora, Pedro les dice, ustedes son los edificadores, ellos eran los que tenían que sembrar en el corazón de las personas la pasión por Dios, tenían que enseñar la ley, porque eso era lo que ellos tenían que estar enseñando. Y sin embargo dice, ustedes que tenían esta responsabilidad desecharon al Mesías, desecharon a Jesús. 12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. El otro día me reí un poco, el lunes conversaba un rato con el pastor Sale, le mando un saludo, pastor, desde ya, y me reí un poco por algunos personajes que han aparecido en nuestro Facebook, ¿no? Al estar ahora más vinculado y hemos pagado publicidad para que el Facebook pueda reproducirse, de allí que gracias a Dios eso ha dado también muchos más suscriptores a la página de YouTube, para la gloria de Dios. Y una de las cosas que me pareció chistoso era alguien que me decía que había encontrado un profeta el cual tenía la palabra justa y verdadera. El que no le creyera a él se iba a ir al infierno. Y acá justamente Pedro está diciendo eso. A ver, el único que tiene salvación es Cristo. Y quiero decírtelo bien claro. El único que tiene salvación es Cristo Jesús. No hay nadie más que tenga salvación. No hay nadie más que nos pueda dar salvación. Yo entiendo que hoy por hoy hay varios que están diciendo que el gobierno te salva, que fulano te salva, que nos va a salvar la vacuna, que no va a No, no, Cristo te salva. Cristo te salva. Basta ya de estar esperanzados en qué nos van a dar, si el mes que viene se repite el IFE o si no se repite, basta ya de eso. Tenemos a alguien que ha hecho promesas, pero desde hace siglos, y las ha cumplido hasta el día de hoy, que no se perderá un pelo de tu cabeza, que no va a faltar pan sobre sobre tu mesa, que realmente Él va a estar todos los días de tu vida hasta el fin del mundo inclusive. Eso nos habla justamente de alguien que tiene promesas, pero de verdad y que las cumple. Entonces, hoy por hoy, dejemos de creer en tanto cosas malas o cosas buenas, es irrelevante. Dejemos de creer en lo que viene de afuera para creerle a aquel que realmente tiene palabra de vida eterna. Y oremos por nuestros gobiernos. Oremos por nuestro gobierno municipal, provincial y nacional, para que éste pueda hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Porque si las hace conforme al corazón de Dios, van a ser para bendición para nosotros y para ellos. Y si no, las hace lamentablemente conforme al corazón de Dios, y va a haber castigo. Y va a haber castigo para ellos como gobierno, y lamentablemente nosotros como población también vamos a sufrir, porque ellos no torcieron sus rodillas delante de Dios. Usted dirá, pastor, eso es difícil, y eso es la realidad. Un gobernante que se arrodilla delante de Dios es un gobernante que va a ser bendecido por Dios. Un gobernante que no se arrodilla delante de Dios, ese va a ser un gobernante que lamentablemente no le va a ir tan bien como él piensa que le puede llegar a ir. Aquí justamente
Pedro se estaba despachando. Me encanta Pedro porque se despacha de una forma radical delante justamente de aquellas personas que podían pedir, como si mataron a Jesús, que era 10 veces más importante que Pedro, 100 veces más importante que Pedro. ¿Por qué no iban a matar a Pedro y a Juan, que eran desconocidos prácticamente para la sociedad de Jerusalén? Ni la familia de Pedro vivía en Jerusalén. Y al contrario, él se despacha diciendo que no hay nadie, no hay salvación, salvo en Jesús. Y eso era algo poderoso. Y escribió un corito, Pedro, ahí. A ver. Solamente en Cristo, solamente en Él. Volaron las polillas ahí. Es viejo, sí, yo sé. Pero ve cómo cantar la palabra uno no la olvida. Enséñela a los niños. Amén. Seguimos con el 13. Dice, al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y acá la vamos a dejar, así sí, acá nos quedamos, porque si no se nos va a hacer kilométrico el programa de hoy. Después no voy a poder subir más, voy a estar hasta las 12 de la noche para subirlo. Pero es interesante justamente cómo en ese momento precisamente todos los que estaban reunidos se dieron cuenta de la autoridad con la que hablaba Pedro. Se supone que Pedro era una persona media bruta para hablar, no era muy letrado, pero irrelevantemente de esto, tenía poder de Dios para hablar, tenía poder de Dios para poder compartir una idea. No se iba por las ramas, iba al hueso, iba a lo concreto. Y eso le dio la posibilidad a Pedro de despacharse con lo que estaban presentes sin que ellos tuvieran oportunidad o capacidad para decirles algo. Entonces tenemos que pensar en algo nosotros. La autoridad viene, por supuesto, a través de la palabra de Dios, tenemos que leerla, viene a través de la oración, comunión con Dios, pero viene a través de nuestra relación íntima y personal con Cristo Jesús. Y eso nos va a dar autoridad para hablar y hablar claramente. ¿Querés dar alguna idea para cerrar? Sí, que realmente Pedro había sido seleccionado por Jesús, elegido por Jesús, aún con su brutalidad, como a veces se lo caracterizaba, aún con esa manera impulsiva, pero una persona que llevó todo eso, lo sujetó a lo que es la voluntad de Dios, y Dios lo usaba tremendamente, lo empezó a usar el mismo Pedro que en los primeros capítulos de Hechos dudaba y estaba ahí, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y cuando viene el Espíritu de Dios sobre su vida, lo llena de poder, y todos esos 3 años que estuvo aprendiendo al lado de Jesús, los empezó a poner por obra, tenía la esperanza de la vida eterna, que Jesús había resucitado, que Dios era poderoso y no le tenía miedo a nada. No por irrespetuoso, sino porque sabía los pasos que estaba dando. Y dice que los gobernantes, los saduceos, todos los que lo estaban rodeando allí, cuestionándole esto, ¿por qué predicás y con qué derecho y en nombre de quién haces esto? Cuando lo ven, se dan cuenta de que él no era un facultativo, que él no era alguien que había estado rodeado ni codeándose con gente de estudio. Tal vez él era pescador. Yo no sé si usted ha visto pescadores en ríos, castigados, esas personas que quedan curtidas. Sabe que nosotros el tiempo que vivimos en el norte, una de las cosas que, bueno, en lo personal me manché mucho la piel, son cosas que pasan, el sol pega diferente, pero otra cosa, el viento y el sol, y una de las primeras cosas que me dijeron es, te vas a ir dando cuenta de las personas que son del norte, porque todas tenemos, incluso nosotros quedamos, con el ceño fruncido y quemado de esa forma, porque te vas quemando, van quedando marcas, tu oficio, tus experiencias de vida. Ahora, esas marcas que esa gente pudo ver en la vida de Pedro, decía, pero este hombre viene de una vida sencilla, de una vida castigada, y mira ahora con el poder que está hablando. Eso era lo que hacía
el Espíritu de Dios en la vida de Pedro. Aún sin tener la misma capacitación teológica, de estudios, de lo que sea, oportunidades en la vida, Dios lo levantó, lo sacó de donde él estaba y lo puso a ser, como bien le había dicho Jesús, vas a ser un pescador de hombres. Amén. Bueno, vamos a orar, mi amor. Oramos. Vamos a orar, te paso ahí los motivos para que puedas estar orando. Bueno, tenemos entonces estar animando también a aquellos que no pueden hacer el ayuno total, que hagan un ayuno parcial. Cada uno sabe las posibilidades. O incluso el otro día estábamos hablando con un hermano que decía, yo trabajo muchas horas al día. No estoy haciendo ayuno total, pero sí estoy haciendo ayuno de algunas cosas. Y me encantó porque decía, hago ayuno de la tele, hago ayuno del celular, hago ayuno... Me encantó porque lo lleva a cosas donde le distraen su pensamiento de estar donde tiene que estar enfocado. Oramos entonces, espere que se me fue. Bueno, seguir orando por el pastor Sale, por el pastor Germán también, por cada familia de nuestra congregación, por la salud, por el trabajo, como hoy les decíamos, hermano, por los proyectos. Ore, pídale al Señor. Me encanta, el otro día fue a visitar a una persona porque puntualmente le había pedido algo, le compré algo, no se lo pedí, sino que se lo compré. Y le digo, ¿cómo te está yendo? No, se disparó. Y antes ni siquiera habían tenido la idea. Así que ore a Dios para que le dé proyectos. Dice, por cada área de la congregación, por cada uno de los líderes. No se olvide de estar orando por los niños, por los jóvenes. Bendígalo, hermano, bendígalo. Deje de estar criticándolo, de estar, ay, estos jóvenes que no saben qué rumbo. Muéstrele usted el rumbo y deje de estar ahí con la negativa y apóyelo. Súmese al Instagram que hace, apóyese en el Facebook, en el canal de YouTube, apóyelo, ore por los líderes. Bueno, después seguimos orando por la salud y estudios que se están haciendo. Inés, después por Margarita, dice que fue operada hoy de la vista. Seguimos orando por Máxima Vega, que había tenido una complicación y estaba de vuelta en terapia. Por Faustina, Diana Müller, Anita Chareum, Daniel Riquel, Paula Méndez, Marcela Luz, Mónica Furios, seguimos orando por Beatriz Taborda, Eduardo Aguirre, que le dicen Cacho, por Tiago, Aurelio. Sí. Y bueno, y la sugerencia también dice que Dios, seguimos orando de que Dios tenga todo el control. Dios lo tiene, Dios nunca lo ha perdido. Así que, hermanos, confiando de que nuestra vida está en las manos del Señor. Y lo que nosotros tenemos que siempre ser respetuosos, orar, pero también confiar de que Dios va a ser el que determine qué cosas nos ocurren. Oramos entonces. Amado Dios, Papá del cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque en ella nosotros encontramos cómo, Señor, vos usás personas para bendecir a otros en obediencia. Gracias, Dios, porque ese día, si Pedro y Juan, por más unción que tuvieran, por más Espíritu Santo que estuvieran en sí, si ese día no iban al templo, ese milagro no pasaba y esas 5.000 personas no escuchaban el plan de salvación para sus vidas. Señor, ayúdanos a tener ese valor que Pedro y Juan tuvieron de poder decir, ¿y vos con qué autoridad haces esto? En el nombre de Jesús, nombre sobre solo en el nombre de Jesús va a haber salvación y no hay otro nombre, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Señor, danos esa claridad que necesitamos tener. Saca toda confusión, Padre, en el nombre de Jesús, y guardanos de hacer locas interpretaciones de tu palabra. Acá vemos, Señor, que con la sencillez de un hombre que fue de experiencia laboral tenía ser pescador, vos hiciste que 5.000 personas ese día escucharan el mensaje y hasta una persona fuera sanada de su enfermedad. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, por estas personas que hemos estado nombrando, que los bendigas, y por aquellos, Dios, que tal vez por vergüenza o por cualquier otro motivo no hacen llegar sus peticiones. Pero, Señor, vos conoces todo, Señor, vos conoces cada corazón, Señor, cada pensamiento, cada deseo, cada intención, Señor. Por lo tanto, todo lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús te pedimos de manera especial por nuestros niños. Bendícelos, Dios, ayúdanos a los que tenemos hijos pequeños a poder guiarles en amor.
Señor, que para ellos conocerte no sea una rutina, no seas Amén, un Dios. Dios de libro, Amén, Rey. sino que seas un Dios real. En el nombre de Jesús, sorprendelos, Dios, con cosas maravillosas, con milagros, con prodigios, Dios, en el nombre de Amén. Jesús. Y que cada uno de ellos, nuestros niños y adolescentes, puedan tener un encuentro real contigo. Amén, En el Señor, nombre por de favor, Jesús, Dios. que ellos puedan decir, Jehová, el Señor, es el Dios de mis padres, pero es también mi Dios. En el Amén. nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todo. Amén. Amén, Dios.